Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido analizar uno de los exponentes más conocidos del género Walking Simulator, llamado Firewatch, desarrollado por el equipo de Campo Santo y publicado en el 2016. Firewatch nos cuenta la historia de Henry, esposo de una chica llamada Julia, que lastimosamente es diagnosticada con Alzheimer de manera temprana y empieza a desarrollar achaques cada vez más graves de dicha enfermedad. Al final, Julia va a vivir a Australia con su familia para que pueda ser cuidada de mejor forma, ya que Henry no puede hacerlo y su misma relación con ella se ha visto duramente mellada. Así que, como una especie de escape de dicha situación, Henry toma un trabajo como vigilante de incendios para alejarse de todo y pasar el verano en el Bosque Nacional Shoshone, en Wyoming, donde empieza de verdad el videojuego. El gameplay de Firewatch es bastante simple, en su núcleo siendo, como ya mencioné, un Walking Simulator. Pero aquí entra otro personaje importante para el juego, siendo Delilah Young, la supervisora de Henry. Delilah nos dará indicaciones para hacer ciertas actividades en nuestros días vigilando el sector que se nos ha encargado. Así que con ella aprenderemos todo lo necesario para interactuar con los diferentes objetos que nos rodea y utilizar el equipo que tenemos y conseguiremos, siendo de principal atención los ítems de guía como el mapa y la brújula, pasando por objetos de uno o un par de usos, hasta llegar a lo más importante del juego, siendo nuestra radio comunicador que servirá para mantener el contacto con Delilah o hacer otras actividades relacionadas. En sí, Firewatch tiene las mecánicas centradas en simplemente caminar y realizar objetivos específicos en nuestra vigilancia contra incendios. Y, aunque esto parezca simple, en realidad ayuda a brindar más profundidad a los ámbitos, especialmente narrativos, siendo uno de los objetivos principales de la mayoría de los Walking Simulator. Primeramente, tomaré en cuenta un punto poco hablado de este juego, y es su especie de roleo inmersivo de la vida de Henry. Sucede que este juego nos da la libertad de tomar y colocar objetos o cumplir objetivos que técnicamente no sirven para nada, pero eso genera el que podamos usar el juego como un medio interactivo de rol en el que interpretamos de manera personal el que haría nuestra versión de Henry en esos pequeños momentos. Por ejemplo, podemos juntar basura en el bosque para mantenerlo limpio, organizar algunos objetos de nuestra torre de vigilancia o simplemente desviarnos de nuestro objetivo de la narrativa principal para ver el paisaje. Todo eso nos da una sutil libertad de juguetear con nuestra interpretación de Henry, lo cual siento que le da bastante valor a Firewatch e indirectamente nos incita a hacerlo. A tal punto que si nos dejamos fluir por dicha narrativa de rol sencilla, podemos empatizar muchísimo más con los personajes, en especial con Henry o nuestra visión del mismo. Ahora sí vamos a los puntos narrativos principales, y es la relación con Delilah y con el mismo trabajo como vigilante de incendios. Delilah es con quien más interactuamos en el juego, a tal punto que la mayoría de las historias y narrativas será guiada por esa interacción. Sabremos mucho más de la vida de Henry y de la misma Delilah al pasar el tiempo, junto con que las actividades de vigilante desarrollarán la historia. En sí no puedo decir mucho ya que Firewatch es principalmente narrativo, pero puedo confirmarles que esa curiosa forma de interactuar con radio con Delilah y nosotros manejar la conversación hace que curiosamente se vuelva todo bastante natural y realista, viéndose todo influenciado por la misma locación del juego. Esto me lleva al siguiente punto, y es el mismo bosque Shoshone, en específico la zona donde ocurre todo el juego, llamada Two Forks. Previamente a jugar Firewatch me dediqué a ver videos sobre personas que realizan el mismo trabajo que Henry y Delilah, siendo el de vigilante de bosques desde un mirador. Algo más comúnmente en Estados Unidos y en las épocas de verano donde hay más incendios. La apacible, a veces improvisada y notablemente adaptada vida del vigilante de incendios en estos miradores
es una que lleva meses de soledad y siendo abrazados por el ambiente natural. Puede ser bastante idílica esta experiencia, pero en realidad conlleva sus continuos problemas y modificaciones de nuestro estilo de vida. Y Firewatch logró captar toda esa experiencia de maravilla. Desde cómo funciona el baño o las duchas, el espacio habitable dentro del mirador, la gran mesa de mapeado en el centro del mismo, o las larguísimas caminatas para verificar cada zona vigilada. Todo eso está muy bien mostrado en el juego y me hizo sentir de verdad el cómo es vivir dicha experiencia. Lo cual me lleva a mencionar que el apartado gráfico elegido es una excelente opción para no otorgarnos realismo, pero sí las vibras perfectas del escenario. Por ejemplo, en los atardeceres todo el ambiente obtiene un color anaranjado, bastante más notorio que en la realidad. Los objetos sobresalen de una manera más vistosa en el ambiente y todo en general favorece una estética que no muestra cómo se ve de manera exacta todo en el mundo real, sino que crea una especie de visión más cercana a un recuerdo altamente estético de dicho escenario. Para ya ir terminando esta reseña, ya que no deseo explicar mucho más por el mismo aspecto principalmente narrativo de Firewatch, ni sus pequeñas sorpresas interactivas, puedo decirles que me sorprendió para bien. Ya he jugado Walking Simulators antes, pero siempre escuchaba muchas recomendaciones de este juego e incluso conozco que otros juegos del mismo género se han visto altamente influenciados por Firewatch. Y habiéndolo jugado, disfrutado, contemplado y terminado en su totalidad, puedo decir que entiendo todo lo mencionado. Firewatch verdaderamente es un exponente base de su género y sabe cómo usar todos sus recursos para contar una historia narrativa de la mejor forma posible para su ambiente de videojuego. Sentí toda la experiencia de altas y bajas de Henry, su aventura, su desarrollo, los misterios que encuentra y cómo este viaje cambió su vida. ¿Un cambio para bien, para mal o un simple cambio? Eso lo decidirán ustedes, tanto por el cómo vean la vida de Henry o qué decisiones tomen en este viaje. Incluso la misma participación narrativa de Delilah me parece magnífica y cómo sus interacciones se dan por un solo objeto, siendo la radio, que en otros juegos es un extra para resumir secciones de texto y audio de la narrativa. Pero en Firewatch, la radio de comunicación se vuelve algo indispensable y, en cierto modo, la conexión o hasta nuestra visión de Delilah. Así que sí, claramente recomiendo Firewatch. Una experiencia que puede tomarles unas 4 o 5 horas junto a mecánicas no demasiado complejas, siendo algo que le pueden recomendar a alguien que no juega demasiados videojuegos pero busca una experiencia madura o satisfactoriamente narrativa. Incluso los momentos en que simplemente me quedaba a admirar el paisaje me parecen fantásticos y algo que adoré. Así que vayan y descubran la historia de Henry y cómo el bosque que cuida mostrará más de él mismo de lo que cree. Y con esto termino esta reseña. Si les gustó, les invito a dejar sus likes, comentarios, suscripciones y compartidas, donde más puedan, ya que todo eso logra que el algoritmo comparta más este video. Y si desean que realice más contenido y ayudarme a que este sea mi trabajo de medio tiempo, pueden colaborarme con sus membresías y súper gracias, junto con su apoyo por medio de Patreon o en la plataforma Púrpura. Todo ese apoyo será recompensado dependiendo de la plataforma donde me colaboren, y claramente estaré sumamente agradecido con cualquier valor que puedan otorgarme. Como es el caso de los miembros del canal, y principalmente el apoyo de Elisa Rieta en YouTube y de Double 7, mi amiga June, por su apoyo en Twitch. Muchísimas gracias por creer en mí y en mi contenido. Otra forma de apoyarme es seguirme en mis otras redes sociales, suscribirse a mi segundo canal, El Patio de Daniel Case, o al canal del Blueycast, un podcast de Bluey que realizo con mi amigo Ender Axel. Y esta vez tenemos un fan art. Haven, o Haven08, realizó este genial dibujo por Navidad, en el que estamos varias personas de la comunidad de fanáticos de la serie Bluey.
y decidió colocarnos a mi amigo Axel y a mi persona en una parte de esta ilustración. Muchísimas gracias por este gran detalle, ya que nos colocaste junto a varias personas notablemente importantes de la comunidad. Bueno, y aquí se despide Daniel Case, diciendo: a veces escapar un momento ayuda a aclarar nuestra mente, pero no podemos escapar para siempre y deberemos tomar una decisión cuando creamos conveniente y nuestra misma mente ha regresado en sí. ¡Nos vemos! I can see the wire you're talking about. It looks like it's in good shape from here. We'll follow it up to the top of the trail if you can. You can head back as soon as you give me the all clear. Got it.